La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Gracias a Dios por esta bella oportunidad y a ustedes por permitirme expresar con palabras el trasegar de mi vida por un mundo maravilloso y con personas que no me canso de admirar. Para empezar, la lengua es la savia y el espíritu de los pueblos y está a caballo de todas las ciencias. Reflexiones sobre la novela. Al saltar de la épica a la novela, se produce un fenómeno especial, porque con ella dejan de existir los héroes míticos, endiosados, sobrenaturales, para centrarse en lo humano. Es así que el hombre, a diferencia de los dioses de la épica, se centra en la novela, que es el mismo hombre. Es un ser consumidor que se ríe, come, duerme, sueña, tiene ilusiones, alegrías, tiene frustraciones, esperanzas y desesperanzas, miedos y temores. Es un mortal que se convierte en problemático porque es consumidor. El personaje héroe de la novela es posible que no llegue a triunfar porque puede caer en la perdición y en la desgracia. Abro comillas. La gran novela, en una palabra, tanto aquí como allá, es sólo aquella cuyo significado trasciende de la anécdota hacia una profunda verdad humana. Solo Dios puede pretender ser objetivo, mientras que en nuestros libros, por el contrario, es un hombre quien ve, quien siente, quien imagina, un hombre situado en el espacio y en el tiempo, condicionado por sus pasiones, un hombre como ustedes y como yo, Robert Grillet. Cierro comillas. La novela quedada como una ramificación de la epopeya, por tener elementos objetivos, subjetivos, líricos, dramáticos y poéticos, en donde proyecta al hombre en sus diversas manifestaciones. El héroe novelesco, la persona que se puede saludar, que puede intervenir en diálogos, esa que tiene un físico que lo podemos observar. En el aspecto literario, el personaje se convierte en un símbolo y representación de muchas personas para poder trascender. Entonces los relatos pueden ser ficticios o verdaderos. Por eso, ese trasegar por la novela se torna en narración y en muchos lectores también que no pueden escribir, pero disfrutan la novela, mientras que otros que las escriben es posible que no les alcance el tiempo para disfrutarla. Este género se convierte en un puente entre el mito, la historia y la poesía, con espíritu narrativo creador. Ella, la novela,
no intenta probar, muestra, demuestra, alude y posiblemente elude para no chamuscarse dentro de su propia hoguera. Se desarrolla como la vida misma, no responde, posiblemente deje muchos interrogantes para que quien la tenga en cuenta sea un colaborador y pueda complementar el relato y se convierta también en enseñanza. La novela es importante por estar escrita. Vale más que aquellas que nunca se escribieron. El mundo está hecho de buenas intenciones y de pocas realizaciones. Por eso es que hay que aprender a mirar, a sentir y ver pasar al hombre ante el mundo y lo convierte en un ser que entreteje pensamientos e ilusiones en ese mundo que le permite entenderse y sincronizarse con él mismo. Sí, la novela es creación y poesía puede entrar en los sentimientos del hombre. Es aprender a sentir en la duración del tiempo, desde el yo hasta plasmar con palabras el transcurso del camino recorrido. Porque toda novela es recordar y volver cuando ya se ha ido. Cuando dice Cortázar, nadie puede regresar si jamás se ha ido. De manera que cuando se lee una novela, es ir de la mano con el que ya volvió. La novela hispanoamericana es un desahogo del hombre como el de volver a sus raíces. La búsqueda del hijo al padre, los recuerdos y remembranzas del citadino quien abandonó sus raíces campesinas y la problemática social que visualiza los conflictos internos y la nostalgia que lo embarga cuando en el tiempo evoca la transfiguración que se convierte en un eterno pasar. Se cree que primero existió la novela rupestre y con el tiempo el hombre enclavado en esas regiones busca las ciudades para caer de nuevo en su propia nostalgia. Él creía liberarse cuando se da cuenta que no es así. Se envuelve en la tristeza con la llaga, que difícilmente puede salir de ella. Entonces, echa mano de la novela para refugiarse y evadirse de su propia desilusión y tristeza. El novelista siente e imagina a sus personajes para adentrarse en la psicología de cada uno. Creación espiritual con sentimientos y pasiones. En la novela hay desorden, complejidad, caos, igual que en la conciencia y actuación de los personajes, y la novela se convierte en la vida misma. Es la creación e invención de la realidad y de la vida para captar su sentido. Es el encuentro de cosas ya pasadas que se pueden reinventar con la escritura y no olvidarlas para colocar al hombre en el horizonte de la simulación de la verdad. Se cree que la novela es un monólogo interior. En él se reflexiona. Se trata de sacar de la luz o a la luz también la perplejidad y la angustia que empujan al hombre a buscar el diálogo con otras personas porque le da miedo sentirse solo.
Quien no escribe novelas posiblemente las lea para recrear en parte su soledad, dialogando con los personajes novelescos para enajenarse y evadirse de sí mismo. La novela enfoca al hombre desde dentro y por eso, con su conciencia, puede tropezar consigo mismo y remover la nostalgia de recuerdos de la vida. El hombre en el diálogo opina y da únicamente de aquello que le sobra porque debe tomar posición frente a algo o a alguien. El hombre puede ser aparentemente en el diálogo, en cambio, en el monólogo no le permite la apariencia ni la falsedad porque está en juego su propio ser, el ser interior a quien no puede nunca engañar. La literatura en la novela se da el lujo, en su intención y extensión, de abarcar tiempos cronológicos y psicológicos, desplazándose al pasado, al futuro, aunque se encuentre en el presente. También puede ser un poema épico, dramático, lírico, novelesco, con el uso de diálogos y monólogos para asomarse a la interioridad de cada personaje. Nos damos cuenta que si pasamos de la épica a la novela, en la épica los personajes, los héroes, son míticos. En la novela es el hombre de carne y hueso. Para pasar al tema de presentación de mis obras y todo aquello que forjó la motivación de las mismas, tuve la oportunidad de nacer en el campo. Soy campesino, obrero, asistí a la escuela, al colegio, a la universidad. Me convertí en profesional y con mis estudiantes que me enseñaron a crecer para mirar de manera diferente las circunstancias del vivir de cada uno de los hombres que hacen parte de cada una de mis obras, que son las novelas. La naturaleza ruda e inclemente, que al dominarla se convierte en paisaje que se admira con belleza espiritual. Con esas características, la palabra la colocamos en boca de los personajes para que se sincreticen y se sincronicen y tengan que ver con la naturaleza para poder darle sentido a la andadura de cada uno de ellos. Por eso, también mis novelas son miradas de retazos de la vida de cada uno de los personajes que sintetizan una realidad con sus gustos, alegrías, temores y miedos, pero lo más importante es que en cada uno de ellos coloco la alegría y la esperanza para cada día ser mejores. Presento a ustedes mis obras. Esta primera obra, Bichirgas mi heredero, tengo en la primera parte algo tan interesante que me escribió el escritor Eduardo Caballero Calderón y dice lo siguiente, comillas: hace pocos días terminé de leer el libro que me ha parecido excelente por muchos motivos, entre otros el de ser algo así como una biografía de un campesino de la región del Chicamocha. La pintura de los personajes es muy buena, así como el pensamiento expresado en diálogos y monólogos
que ponen al lector a asomarse al alma de todos ellos. La segunda novela, Mi niña María de Jesús. Esta novela me preguntaron que qué me había motivado y escribí esta obra mirando la realidad de los personajes, y es la niña más vieja de la región, que tiene tantas cosas, tantas maravillas para mirarle dentro del interior de la novela. La otra novela, Chepito el Comprometido. Esta obra, su personaje también, como les digo, son retazos de experiencias que los va uno mirando y visualizando poco a poco. La siguiente obra, El Jardín de los Recuerdos. Esta obra también tuve la fortuna de penetrar en el alma del personaje y trató de disgustarse conmigo, porque cuando uno escribe con el alma y con el corazón, es capaz de buscar algunas inquietudes importantes dentro de la obra de sus personajes. La siguiente obra, La Soledad de Germina, es un apéndice de Vichirgas Mieredero. Esta obra, el personaje muere de soledad. Por eso es La Soledad de Germina, que espero que tenga algo importante dentro de los lectores. Esta obra, El Americano, un personaje que sufre, que piensa como todos, pero se deja embolatar, se deja llevar por el amor, pero el amor es más cruel porque les tiene una mala pasada. Se encuentran en el desencuentro, en la realidad, pero esperan que los amantes y esa parte amorosa algún día se puedan ver en el cielo. La siguiente obra, Ilusiones y Sombras de Don Polo, otro personaje muy importante, que son jirones que se asemejan a una realidad con sufrimientos, con alegrías y tristezas, pero que es la andadura de cada uno de ellos. La otra obra, Enfoque mítico social de los UA, también para mirar con profundidad las enseñanzas de nuestros hermanos mayores. Porque ellos siempre dicen que la Madre Tierra les enseña cómo prepararse, cómo educarse y qué deben hacer, porque la naturaleza es sabia. La siguiente obra, Zarsalita, en honor de mi mamá. Ella contaba muchos cuentos, los aprendió no sé de dónde, de la tradición oral posiblemente, porque no sabía leer ni escribir. La siguiente obra, Filosofía de los Cúchicos, que es un personaje muy especial y esperamos que daría una explicación. Las cúchicas son unos animalitos, unas aves muy bonitas, entre negro y blanco, pero que cuando hay gente desconocida hacen una especie de algazara o de ruidos que se asustan cuando lo conocen a uno, hacen una algazara diferente a las personas desconocidas. Es la filosofía de los cúchicos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ilusiones de María Angustias
una obra que hace parte de una señora que pasaba los días muy bien, pero en el fondo con una tristeza muy grande. Aparentaba la alegría cuando la carcomía su imaginación y sus sentimientos interiores. La fuerza del amor. Obra en donde encontré unos personajes tan importantes que se refleja el quehacer cotidiano de cada uno de ellos, pero los celos de la señora, de ese personaje, siempre la mataban. Celaba al esposo con las nubes, con el humo, con las sombras, con los ruidos, y entonces es una historia de celos y de amor. Camino al Edén es mi vida. El personaje principal soy yo. Y están los procesos desde el principio, no digo hasta el fin, sino hasta hoy. También, para mí, si tienen la oportunidad de gozarla conmigo, me daría por bien servido. El niño incomprendido, la siguiente novela. Es el personaje, una persona muy interesante, un intelectual que solamente se preocupó por aprender demasiado, pero no le quedó tiempo de vivir porque estaba descontextualizado de la realidad. La siguiente obra, El silencio del abuelo. Esta obra tiene muchos aspectos, pero se reúnen tantas opiniones, tantas maneras de mirar el mundo, tantas maneras de mirarse cada uno, y es polifacético y polisémico. Esta obra, la personalidad literaria en la obra de Eduardo Caballero Calderón, en donde tomé muchas obras de él para tratarlas de resumir y presentar, especialmente donde no hayan bibliotecas, sería importante para que lo leyeran. Y esta obra, enfoque literario narrativo en la obra de Gilberto Abril Rojas, trato de exponer algunas obras de él y que es de muchísimo también la producción que tiene don Gilberto Abril Rojas, y también desde aquí una gran felicitación por esa producción literaria. Para empezar con mi producción literaria poética, es necesario decir lo siguiente. El poema es el cuerpo y figura de la palabra. Es cuando se atrapa la ilusión, el sentimiento, las alegrías y tristezas en un renglón, en un verso, para convertirlo en algo tan importante que lo convertimos en poema. También he escrito algunos poemas y voy a tener el gusto de leer uno de ellos, o unos pocos de ellos. Primero, Canto a Tikakoke.
Despierta en occidente bella aurora, de rosicler se tiñe la alborada, esquiva, rauda, majestuosa y sacra, quiere posarse, aquí está tu amada. Es Tipacoque en pleno regocijo, donde todos quisieran despertar, en silencio añoran a los hijos, que vengan todos a celebrar. Historias, añoranzas y recuerdos, sufrimientos, alegrías y esperanzas, lazos que se trenzan en el tiempo. Luchemos juntos si la vida alcanza. Al concluir dichoso esta jornada, vamos tejiendo con labor esquiva, con hilos dorados en silencio, relicario más bello de la vida. El siguiente poema, Canto a Pamplona. Ciudad de neblina y de misterio, sueño con contemplarla en lontananza, aunque mi cuerpo físico no esté, buscaré en su seno la esperanza. Nunca quisiera separarme de su ambiente, como segunda madre me acogió. En su ser y en el mío se amalgaman los recuerdos del ayer y los de hoy. Brindo por la ciudad que aquí contemplo, mitrada estudiantil y señorial, fundadora de encumbradas mentes, entrañable, sublime de verdad. Yo quisiera cantarle con el alma, abrazarla con profunda devoción, buscando refugio en sus entrañas, por siempre estará en mi corazón. El otro poema, Esperanza de vivir. Quisiera volar por parajes ignotos, mirar a la distancia el vaivén del pasar, contemplar sin medida lo que pasa en el mundo, agudizar la mente si quiero despertar. Mi pensamiento vuela por distintos caminos, con ansias de encontrar toda felicidad. Hay cosas insondables que duelen en partida. Ahora no comprendo cuál es la realidad. Cuando miro el pasado a distancia, borrando los recuerdos que tuvimos ayer, quisiera detenerlo con ínfulas que alcance, ilusiones y sueños, quisiera detenerlo. Así la vida pasa, rauda sin detenerse. Los sueños y esperanzas se tornan ilusión. En la andadura quedan sacrificios y esfuerzos que al terminar la vida no sé cuál la razón. Otro poema, Ilusión. Cuántas lunas en trasnochado recorrido, mirando hacia la cumbre del palmar, con esperanza que el alba llegue algún día en eterno despertar. Transcurre el tiempo en la distancia vaga, se transforma el rumbo al trasegar. Queremos llegar a la otra orilla, pero es imposible caminar. Presunciones del mísero que busca la respuesta cuando logre despertar del misterio que envuelve nuestra vida, tantas lunas de ensueño y ansiedad. Conmoción y esperanza se convierte en anhelo ferviente del destino.
No comprendo después de tanto tiempo, las distancias se acortan de quien vino. Otro poema, La vida. ¿De dónde tan maravilloso enigma? Arcano en la mente del Creador, representa el misterio de la vida. No sé de dónde surgí yo. Con tímidos conceptos adornados, el origen de nuestra creación, discuten los sabios del entorno cómo es que se concibe la razón. Existimos y somos realidades de un mundo que cultivan la ilusión. Proyectos insondables planteamos que después incumplimos sin razón. En el mar de ilusiones y esperanzas, el existir es probable rechazar sin valorar la vida en sus quimeras del entusiasmo que debe conservar. Estoy aquí en presencia del presente, sin valorar el ayer ni el de mañana. El ir a los extremos me empantana de ser prisnas de un ser que se engalana. Sin entrar en detalles escabrosos, agradecido por vivir ahora, quiero cantar a la ilusión que me sostiene, escanciando ambrosía de nueva aurora. Otro poema, Amanecer. Es Rosicler que tiñe la alborada, la esperanza pura de romper el día, quien da vida a las huestes que encaminan las faenas de alegres compañías. Mis amigos despiertan somnolientos, recordando los sueños anteriores, buscando en lo más recóndito del ser los secretos de tantos sinsabores. Pasar del sueño a la realidad presente nos obliga a buscar explicaciones. No comprendo por qué en justo precio en el sueño nos sobran las razones. En el devenir de tantas ilusiones, sería mejor soñar que estar despierto. Razón tienen aquellos que no sueñan, que más vale vivos que estar muertos. Otro, enigmas. Envuelto en el silencio incomparable, surge de improviso una canción. Los sentidos se disponen y en alerta involucran también al corazón. Yo no canto a grandes multitudes. Soy silencio del espíritu creador. Bullen en los sentimientos los enigmas, aunque alguien piense que no tengo razón. Pienso disfrutar de la alborada, de esa que ven mis ojos sin temor, llenar mis sentidos de esperanza, iluminar mi vida con amor. Aquí estoy mirando el horizonte, que se tiñe de fresco resplandor, que surge la conquista del espacio, que a donde quiera yo voy con ti, Señor. Otro poema, Añoranza. Entonar el presente con palabras sería retornar a las vivencias del ayer, buscar en los rincones la esperanza, sin importar qué pueda suceder. Duro misterio de la presencia humana. Llega y se espuma sin contemplación. Quien existe enorgullece y ufana, y quien nos nace, ¿dónde está su honor?
Lo simple y sencillo nos aburre, el orgullo y petulancia dan honor. Comprendamos que los unos son risueños y los otros de raza superior. Yo quisiera nadar en las dos aguas y entender el destino de los dos, alegría y armonía en los primeros y en los otros orgullo y desazón. Una cordial invitación para la académica Alicia Cabrera Mejía es la próxima en nuestro programa. Muchas gracias para todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.